Buenas tardes. Muchas gracias al Museo Reina Sofía y concretamente a mi compañero Germán Labrador por haber organizado con ACAL esta conferencia. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y muchas gracias, por supuesto, a Enso Traverso por haber venido a impartirla. La verdad es que es para mí una satisfacción tremenda estar aquí esta tarde, básicamente por dos razones, ¿no? Primero, como lector desde hace muchos años, desde estudiante de la facultad, ¿no?, de los libros de Enso Traverso, que abarcan temas múltiples, violencias políticas en el siglo XX, Holocausto, cuestión judía, intelectuales, fascismo. Y en segundo lugar, es una satisfacción tremenda estar esta tarde aquí como director de la colección de ACAL, que junto a Tomás Rodríguez ha publicado este libro magistral sobre la historia intelectual de las revoluciones. Yo simplemente voy a exponer algunas ideas acerca del libro que creo que pueden servir de marco general para la conferencia que va a impartir Enso Traverso y que quizá puedan servir también para el debate posterior, porque es una cosa, ¿verdad?, que hemos acordado que este evento sirva también para un debate entre todas. Bueno, lo primero que yo subrayaría de este trabajo, ¿no?, es la correspondencia entre la idea de revolución y la forma de contarla. La correlación entre los significados atribuidos a las revoluciones y la arquitectura del libro. Es decir, si la tesis central es que las revoluciones son sacudidas colectivas que hacen saltar por los aires el continuum de la historia, eso obliga a contarla de manera distinta al de su supuesto desarrollo cronológico. Es decir, no como una sucesión de hechos lineales, sino, dice él, ¿verdad?, como un montaje de imágenes dialécticas, en la perspectiva de Walter Benjamin, que acompaña constantemente a este libro. Es decir, la propuesta de Traverso, ¿no?, consiste en explicar la revolución a partir de una selección de materiales que se articulan en una composición, en una constelación cargada de significados. Y la verdad que los materiales que aparecen en el libro son apabullantes. Hay ideas, hay teorías, hay conceptos y hay multitud de objetos. Hay barricadas, hay banderas, hay canciones, hay cuadros, hay fotografías, hay cuerpos, hay locomotoras, hay lugares de memoria y hay también vidas singulares. Ahora bien, el libro plantea, ¿no?, que estos materiales seleccionados son parciales y que la composición propone un orden que no se pretende ni definitivo ni cerrado. Y eso es muy estimulante, porque invita, a medida que vas leyendo, ¿no?, el libro, a incluir nuevos materiales, a ampliar esa constelación, a pensar también en otras posibles articulaciones. Lo segundo que yo señalaría es que propone, podemos decir, un desplazamiento epistemológico, si utilizamos la expresión de Franz Fanon, que aparece en un momento dado del libro, dicho de manera más llana. Es decir, propone ver la revolución también a través de los ojos de los revolucionarios y de las revolucionarias. Es decir, propone algo que brilla por su ausencia en muchos trabajos académicos que, sin embargo, reivindican constantemente entender el pasado desde sus propios parámetros. La virtud, una de las virtudes, yo creo, de este trabajo, consiste en presentar las revoluciones como hechos recurrentes en la historia contemporánea, en los que la posibilidad de abrir un proceso de transformación radical de la sociedad estaba inscrito o estaba ajustado a la experiencia y al horizonte de expectativas de mucha gente común. Y no era ese delirio, esa fantasía o ese arrebato fanático con que hoy se caracterizan desde un presente, ¿no?, que se pretende eterno, ¿no? Por tanto, lo que subraya el libro, ¿no?, es la idea de la revolución como un momento de protagonismo popular, como un momento de afirmación de la capacidad de acción, de la capacidad de agencia de la gente común, que luego se choca o se estampa o negocia o acuerda con las condiciones estructurales del momento, pero que inicialmente las desborda. Es decir, como un momento de irrupción de una subjetividad política muy potente, muy diversa, muy tensionada, muy limitada y muy configurada históricamente, pero también muy activa y, sobre todo, muy sentida, ¿no? Es frente al tópico, frente al estereotipo de que las revoluciones son momentos de disolución de los individuos en una turba amorfa, ¿no?, manipulada por unos dirigentes fanáticos, la idea de que las revoluciones permiten, por lo menos al principio, experimentar a la gente común un yo renovado, un yo expansivo, que se alimenta precisamente de la acción colectiva.
Y esto es algo, ¿no?, que Enso encuentra representado o sugerido, por ejemplo, en los cuadros de Chagall de la época de la Revolución, ¿no?, de los cuerpos de esas personas que flotan ingrávidas en el ambiente, que ascienden, ¿no?, como asaltando los cielos, otra de las metáforas recurrentes de las revoluciones. El libro, por tanto, afirma, ¿no?, el peso de la subjetividad política en las revoluciones, huye de las visiones mecanicistas, pero habla también de las máquinas revolucionarias. Habla de trenes y de locomotoras, que transportaban armas e ideas en el México insurgente, por las estepas, ¿no?, de la Guerra Civil Rusa, y de trenes y locomotoras que funcionan en el libro como metáfora de al menos 3 ideas distintas de revolución. La idea de revolución, ¿no?, como un tren que discurre por la línea ya trazada, ¿no?, del progreso histórico; la idea de la revolución como una locomotora, ¿no?, que lleva a sus espaldas la historia a un lugar novedoso, ¿no?, desbrozando el futuro con su propio desenvolvimiento; y la idea, ¿verdad?, benjaminiana de la revolución como el freno de emergencia de la historia que hace parar, ¿no?, el tren de la civilización capitalista que conduce al ocaso, que conduce al abismo. Es un libro sobre máquinas, y es un libro sobre cuerpos, sobre los cuerpos de la revolución, sobre la revolución representada en los carteles de la reacción, ¿no?, como la patología del cuerpo social, o considerada, ¿no?, un cuerpo animalizado, racializado, como un monstruo; sobre la revolución también, que se presenta a sí misma como un cuerpo enorme, gigante, musculoso, muy viril, ¿no?, que se desprende de sus cadenas y avanza imparable; pero sobre la revolución también protagonizada por los cuerpos liberados de las mujeres, que experimentan en esos momentos, hasta clausuras posteriores, su cuerpo como una fuente de placer en el contexto del amor libre, teorizado por figuras, por ejemplo, como Alejandra Kollontai, ¿no?, o de la revolución, que es concebida por sus partidarios como una purga de un cuerpo social lleno de parásitos, ¿no?, o como la revolución, eso es fascinante, ¿no?, como un deseo, como una voluntad de prolongar la vida de los cuerpos a través de los experimentos de transfusión de sangre de figuras como Bogdanov, ¿no?, en plena Revolución Rusa. Es decir, en un contexto en el que la quiebra, la ruptura de un orden social naturalizado hacía pensar también que se podía romper el orden de la naturaleza, ¿no? Y es la idea de la revolución también como un cuerpo embalsamado, ¿no?, como la momia de Lenin, con todos los significados que eso encierra, como un cadáver, ¿no?, que se quiere amortajar, ¿no?, para preservar, para evitar su descomposición o para evitar su resurrección, ¿no?, o como una reliquia, ¿no?, que funciona también como un elemento de justificación, ¿no?, del poder instituido. En el libro hay máquinas, hay cuerpos y hay ideas. Concretamente, hay una caracterización muy interesante de los intelectuales revolucionarios del periodo más o menos de 1848 a los años 30, a los años 40, que sirven para entender en buena medida las ideas revolucionarias. ¿Cómo eran estos intelectuales revolucionarios? ¿Cómo se esbozan los perfiles de estos intelectuales revolucionarios de 1848 a 1930, los años 40 incluso? En primer lugar, ¿no?, se nos plantea que eran intelectuales que pensaban en términos internacionales en un contexto de nacionalismo furibundo, en parte porque algunos de ellos procedían de los imperios multinacionales en descomposición, en parte, ¿no?, porque algunos procedían de minorías culturales, muchos eran judíos, pero sobre todo también porque su militancia les llevaba a cruzar fronteras, a ir de un país a otro y a escribir desde el exilio, ¿no? En este sentido, el pensamiento revolucionario en esta época era también un pensamiento nómada, un pensamiento militante. Por otra parte, muchos de estos intelectuales procedían de la pequeña, ¿no?, y mediana burguesía, pero habían decidido renunciar a su estatus social, bien por voluntad de transgresión, bien por efecto de su militancia. Muchos de ellos vivían precariamente, muchos de ellos convivían felizmente con la bohemia y con el lumpen, tema que Traverso venía tratando ya desde hace tiempo, y en este sentido muchos de ellos pensaban, ¿no?, desde una posición de desclasamiento hacia abajo. Y todos ellos, o prácticamente todos ellos, eran intelectuales que habían pasado por las universidades, pero prácticamente ninguno de ellos había permanecido en ellas. Bien porque la universidad les había excluido, bien porque ellos la despreciaban como una institución decrépita, ¿no?
este sentido, el pensamiento revolucionario de este periodo es un pensamiento extraacadémico. Pienso yo más un pensamiento también autónomo, porque se produce en los espacios propios del movimiento obrero, en sus revistas, en sus editoriales, en sus partidos, en sus cooperativas, en sus fundaciones culturales. Luego ya, en los años 30, ¿no? Al calor de, se cuenta muy bien, ¿no? Al calor de los frentes populares, de la cultura del antifascismo, de la reconciliación del comunismo con la democracia realmente existente, muchos artistas, muchos intelectuales, muchos académicos reconocidos se suman como compañeros de viaje al mundo, ¿no? Surgido de la revolución. Un fenómeno que luego se multiplica ya en los años 40, 50, 60, entre otras cosas como consecuencia de la generalización de la educación superior, ¿no? En este sentido, ¿no? La lectura, ¿no? Invita a pensar, ¿no? hasta qué punto es posible la construcción no ya de un pensamiento revolucionario, sino de un pensamiento transgresor o transformador, desde una posición de fuerte arraigo nacional en el norte, quiero decir, ¿no? Desde una posición de preeminencia económica, desde una posición de estatus social, desde una posición de desconexión militante, desde una posición de poder académico, ¿no? Las revoluciones son momentos, procesos extraordinariamente creativos y extraordinariamente destructivos, ¿no? Son procesos de destrucción creadora, se dice con mucha frecuencia en el libro. Son iconoclastas y son icónicas. Destruyen los símbolos del poder, como la columna Vendôme en París en 1871, pero crean también multitud de símbolos, incluso se apropian o resignifican símbolos opresivos. Se cuenta, ¿verdad?, como uno de los símbolos por excelencia de la revolución o del movimiento obrero, la bandera roja, es una apropiación que los sans-culottes hacen de los banderines, de los pendones de las tropas realistas que los estaban fusilando y que luego vemos en las revoluciones de 1830, del 48 y ya generalizada en la comuna de París. Esto en lo que a las representaciones o a la dimensión simbólica de las revoluciones se refiere. Pero esta dimensión creativa o destructiva de las revoluciones es tanto más acusada en lo que se refiere a los sistemas políticos, a las estructuras económicas, a las relaciones sociales, a las mentalidades y a la vida de la gente. Y en el libro se privilegia sobre todo la dimensión creativa de las revoluciones, constructiva de las revoluciones, pero no se escamotea, ¿no?, la dimensión destructiva, la dimensión violenta, aunque no se recrea en ella, ¿no?, frente a la abundancia, ¿no?, de títulos sobre el tema que han proliferado en las últimas décadas. Pero más allá de eso, yo creo que lo interesante es que el libro aborda constantemente, la perspectiva de Enso aborda constantemente las contradicciones, o más que las contradicciones, las aporías, ¿no?, las paradojas no resueltas que encierran o que han encerrado estas revoluciones históricas, que proceden de muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que proceden también de lo que pudiéramos llamar, ¿no?, una dialéctica negativa de la revolución, forzada o no por las circunstancias, según la cual para afirmar el futuro hay que negarlo previamente por su vía transitoria, ¿no? La vieja idea de cuño marxiano de que primero hay que inflamar el Estado para generar las condiciones que permitan posteriormente su desaparición. Es decir, que las revoluciones surgen como una explosión democrática, pretenden en muchos casos expandir la democracia a otras dimensiones de la vida social, pero para no sucumbir a la reacción o para no sucumbir a su propio caos o para destruir, ¿no?, esas estructuras políticas, sociales, culturales, mentales, suelen restringir libertades, suelen concentrar el poder en pocas manos y suelen desatar también una violencia que en ocasiones ha derivado en guerras civiles. Claro, la cuestión es que estas medidas pensadas como medidas transitorias tienden, ¿no?, a cronificarse en hábitos, en instituciones, en virtud de su intensidad, generando algo más que una costumbre, generando una especie de segunda naturaleza, ¿no? Y las preguntas que esto suscita es si esta dinámica recurrente en las revoluciones conocidas forman parte de la dimensión natural, de la dimensión esencial, de la, se dice en un momento, estructura ontológica de las revoluciones, o respondieron a una serie de circunstancias históricas ya superadas, como por ejemplo planteó Alain Badiou, ¿no? Cabe preguntarse también si es posible acometer no ya una revolución o un proceso de transformación fuerte de la sociedad sin ejercer coerción, o sea, en una renovada tradición antiautoritaria y pacifista, o cabe preguntarse si es posible recuperar la vía, ¿no?, de Rosa Luxemburgo, que pretendía reconciliar una transformación radical, profunda, unitaria,
con dosis mínimas, con dosis de coerción que fueran compatibles con la participación democrática y con la defensa de la libertad, entendida por supuesto como libertad para el que piensa diferente. Algo deseable, ¿verdad? Acabo ya. Hay otra dimensión del libro que a mí me interesa particularmente, que me ocupa, sobre la que hemos cruzado algún mail, algún texto, ¿verdad? Que es la relación entre revolución y tiempo histórico. Y eso plantea básicamente tres ideas, ¿no? La primera de ellas es la idea de la revolución como disrupción, como ese momento en el que el curso supuestamente lineal o cíclico de los acontecimientos se transpone, ¿no?, en una encrucijada donde las bifurcaciones se multiplican. Otra es la idea de la revolución como embestida, ¿no?, contra el tiempo abstracto, instrumental, ultrapautado, tiránico, ¿no?, del capitalismo. Es decir, como tiempo liberado, como tiempo libre. La imagen de los insurrectos del París de 1830 que disparaban a los relojes, ¿no?, la idea de que la libertad se mide en tiempo de ocio, ¿no?, la idea de por Lafargue, ¿no?, del derecho a la pereza. Y la otra gran idea sobre el tiempo histórico, ¿no?, es que las revoluciones son momentos, dicen eso, ¿no?, de convergencia de tiempos no sincrónicos, es decir, son saltos hacia el futuro, ¿no?, en los que irrumpe un pasado que ilumina nuevos futuros. Es ese tiempo mesiánico de Benjamin, ¿no?, de redención de los vencidos, de encuentro con las generaciones del pasado, de reapertura, ¿no?, de un pasado que se dio por clausurado y que de pronto emerge, ¿no?, para retomar, ¿no?, encrucijadas que entonces se perdieron. Y es una idea que a mí me interesa particularmente, ¿no?, de Bloch, ¿no?, la idea de que en todo proceso emancipador, en todo proceso transformador, tanto más en las revoluciones, incluso en aquellas que se truncan, hay un excedente utópico que en otros procesos se recupera luego como una voluntad, ¿no?, constante, empecinada de cambio, ¿no?, como un impulso ético, ¿no?, o también como un aprendizaje práctico. Es algo, ¿no?, que vemos en los revolucionarios del 17, en esos paralelismos, en esas analogías, ¿no?, que hacen constantemente con la Revolución Francesa, con la Comuna de París, pero es sobre todo la gente corriente, ¿no?, cantando en la Revolución del 17 en Moscú, en la perspectiva Niesky, más de 100 años después, la Marsellesa, ¿no?, o es aquí, ¿no?, el nombre de los batallones Lincoln o Garibaldi de las brigadas internacionales en la guerra de España. Acabo la pregunta, ¿no?, que sobrevuela al libro, ¿no?, constantemente es cómo conectar, ¿no?, cómo converger con esos tiempos no sincrónicos, cómo sincronizarse de algún modo con lo que de recuperable pueda haber de las revoluciones. Es decir, cómo construir colectivamente una lectura de estos procesos del pasado que sea crítica, que sea estimulante, que no sea fetichista, que no sea una mortaja, ¿no?, que no busque, ¿no?, en el pasado el futuro, pero que sí busque, ¿no?, que encuentre en el pasado algunos destellos, ¿no?, que puedan alumbrar futuros distintos. El libro arranca con un análisis de la balsa de la Medusa, ¿no?, de Jericó, ¿no?, como metáfora del naufragio de las revoluciones, pero también como metáfora de los legados, ¿no?, de una balsa de salvación, de un arca, ¿no?, que conserva los legados de la revolución en medio de la tormenta para llevarlos a tierra, ¿no?, para llevarlos a puerto. Yo creo que esa metáfora también es aplicable al libro de Enso, que es eso, ¿no?, que es un arca, es una balsa cargado de legados, ¿no?, recuperados críticamente o a recuperar, o por lo menos a conocer y sin duda a disfrutar cuando se lean y cuando le escuchemos ahora. Así que nada más y muchas gracias.